Julio César dejó una marca indeleble en la historia, desde su ascenso como general hasta su asesinato. He aquí la historia de su ascensión y caída. En el año 60 a.C., César fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República Romana. Como cónsul, Julio César obtuvo una gran autoridad en la ciudad de Roma, hasta el punto de que incluso podía ser inmune a las leyes de la ciudad y ser absuelto de cualquier acusación criminal. César volvió a ganar las elecciones y, como cónsul, demostró ser un hombre peligrosamente ambicioso. Ese año, Julio se casó con Calpurnia, que sería su esposa durante el resto de su vida. El general Pompeyo mostró públicamente su aversión hacia Julio César y también su descontento con Marco Craso. Para solucionar este problema, Julio se reunió con Pompeyo y Craso para formar una nueva alianza política y militar. Esta alianza se conoció como el Primer Triunvirato, en el que los tres hombres más poderosos de Roma trabajarían juntos para gobernar Roma. Pompeyo aumentó el número de soldados en las calles de la ciudad, brindando más seguridad a la población. Craso compró una gran flota naval y quiso establecer rutas comerciales en tierras lejanas como Siria y Egipto, aumentando su riqueza personal y llevando nuevos productos a los exigentes mercados romanos. Y César tomó el mando militar para conquistar nuevas tierras para Roma. La fortuna de Julio César parecía prometedora de nuevo. No desaprovechó la oportunidad de inmortalizar su nombre en la historia. Julio César fue elegido para el puesto de cónsul romano, adquiriendo gran autoridad en todos los territorios conquistados por Roma. Pero para alcanzar tan importante cargo, Julio César necesitó contraer una gigantesca deuda con Marco Craso, el hombre más rico de Roma. César aún no había olvidado aquel día al pie de la estatua de Alejandro Magno. El deseo de igualar a Alejandro y sus conquistas seguía vivo en el corazón de Julio César. La mejor manera de lograr sus objetivos era conquistar nuevos territorios para Roma, confiscando así las riquezas y recibiendo parte de los impuestos de las ciudades y pueblos conquistados. Fue allí donde Julio César centró su atención en la Galia, una antigua región clasificada por los romanos que comprendía territorios donde hoy se encuentran Francia, Bélgica y parte de Italia y Alemania. En su mayor parte, la Galia era un territorio salvaje, lleno de bosques y habitado por varias tribus celtas muy hostiles. Con estos obstáculos, la Galia no era fácil de invadir, y mucho menos de conquistar. Por tratarse de una difícil tarea de ciudad, Julio César hizo de la Galia el principal objetivo de sus ambiciones. En abril del año 58 a.C., César marchó hacia la Galia al mando de 4 legiones, unos 24 soldados. Julio sabía que no podía entrar sin más en los territorios galos. Era necesario planificar cuidadosamente sus acciones, de lo contrario perdería todo aquello por lo que había luchado durante tanto tiempo para conquistarlo. A pesar de su aparente fuerza militar, la Galia estaba dividida en varios reinos que luchaban constantemente entre sí. Estos reinos estaban comandados por jefes tribales o reyes autoproclamados que a menudo declaraban guerras para conquistar nuevas tierras agrícolas o para vengar antiguas disputas sangrientas entre tribus. Aprovechando esta inestabilidad, Julio César envió emisarios para hablar con los líderes de las distintas tribus, buscando establecer alianzas políticas y militares. En sus cartas, Julio ofrecía el apoyo militar de sus legiones a cambio de permiso para entrar en la Galia, territorio y provisiones de alimentos para sus soldados. Las primeras alianzas se formaron rápidamente y César finalmente entró en la Galia. El primer conflicto entre las legiones de César y los galos tuvo lugar en la batalla de Bibracte, donde los romanos encontraron un número mucho mayor de enemigos. Los galos eran parte de la tribu helvética que estaba migrando en la Galia, atacando a otras tribus y dejando un rastro de destrucción. Julio César organizó parte de sus legiones en lo alto de una colina, consiguiendo una posición estratégica frente a los galos. El resto de las legiones se escondieron en otra colina cubierta de árboles. Las legiones romanas consiguieron detener el avance inicial de los galos. Fue el comienzo de una larga y ardua lucha que duraría casi un día entero. En el momento ideal, Julio ordenó a las legiones ocultas que atacaran la retaguardia del ejército galo. Los galos resistieron durante algún tiempo, pero la disciplina y la determinación de las legiones romanas
derrotaron la superioridad numérica de sus enemigos. Los helvéticos se rindieron. Julio permitió que muchos fueran liberados, con la condición de que regresaran a sus tierras y aceptaran trabajar las cosechas para alimentar a las legiones. Otros no tuvieron tanta suerte y fueron enviados como prisioneros a Roma, donde serían vendidos como esclavos. Esta heroica victoria marcó el inicio de varias conquistas en la Galia. Poco después, César y sus legiones lucharon contra la tribu germánica de los suevos y consiguieron otra importante victoria. En los años siguientes, Julio César siguió avanzando en el territorio galo, estableciendo nuevas alianzas, sometiendo tribus o, cuando era necesario, destruyendo ciudades y asentamientos. Obviamente, los galos no aceptaron pacíficamente la ocupación romana. En ocasiones, algunas tribus se rebelaron, lo que provocó nuevas batallas. Tras sofocar una rebelión de la tribu belga en el año 55 a.C., la Galia había sido conquistada casi por completo por Julio César. César había acumulado suficiente riqueza para pagar su deuda con Craso y después de eso tendría lo suficiente para vivir en paz. Su mandato como cónsul también estaba llegando a su fin. Después de eso, tendría que regresar a Roma. Pero ese año, una de sus legiones en el norte de la Galia avistó una extraña isla en el horizonte. Esa isla era Britania. César ya había leído sobre la existencia de esa isla en manuscritos griegos antiguos. Al enterarse de su ubicación, volvió a sentir la ambición y el deseo de llegar a donde ningún otro romano había llegado. Para cruzar el mar y llegar a Gran Bretaña, Julio César necesitaba 2 barcos para transportar a los soldados y tiempo. César ordenó la construcción de algunos barcos cuya finalización llevaría muchos meses. Impaciente con el lento avance y la construcción de los barcos, César decidió correr el riesgo. Solo una parte de sus legiones cruzaría el mar para construir un campamento fortificado, pero no previó el desastre que finalmente sobrevino, pues esa región suele verse afectada por tormentas. Durante la travesía, una fuerte tormenta empujó a las naves romanas contra las rocas del acantilado. Los pocos supervivientes que llegaron a la playa fueron sorprendidos por los carros de guerra bretones y se retiraron a sus barcos. Esta derrota no afectó la determinación de Julio César, pero tardó mucho en conseguir los barcos necesarios. En el año 54 a.C., Julio César llegó finalmente a Gran Bretaña, donde inicialmente instaló un campamento fortificado cerca de la playa. Los bretones no aceptaron pacíficamente la ocupación romana. César pasó más de un año en Britania, combatiendo y sometiendo a las numerosas tribus de ese territorio. Esta nueva conquista mejoró aún más la reputación de Julio César. Los habitantes de la ciudad de Roma alabaron sus hazañas, lo que preocupó aún más a algunos miembros del Senado romano. Durante el tiempo que Julio César pasó en Bretaña, empezaron a surgir nuevos problemas en la Galia. Los líderes tribales pidieron a sus guerreros que se reunieran y expulsaran a los romanos de la Galia. César sabía que esta amenaza era grave. Si la Galia se unía bajo una sola bandera, sería prácticamente imposible recuperar los territorios conquistados. Uno de esos líderes insurgentes era el famoso príncipe Vercingetorix, de la tribu de los Arbinos. Vercingetorix logró reunir a muchos jefes tribales y guerreros bajo su mando para atacar las guarniciones romanas en la Galia. Cuando César regresó a la Galia, Vercingetorix se vio obligado a retirarse para evitar un enfrentamiento directo con las legiones romanas. En su huida por el territorio galo, las tropas de Vercingetorix destruyeron todo a su paso, quemando aldeas y plantaciones para no dejar comida a los romanos. La estrategia estaba funcionando. La situación de las legiones de César no era positiva. Los soldados comenzaban a sucumbir debido al hambre y al esfuerzo que provocaba la larga marcha. Julio César volvió a utilizar su persuasión y comenzó a intimidar y sobornar a los jefes tribales que aún no eran aliados de Vercingetorix. César logró confiscar valiosas provisiones para alimentar a sus soldados y continuar la persecución de Vercingetorix. Se libraron algunas batallas en el camino y Julio César volvió a demostrar su valía al bajarse de su caballo y unirse a sus soldados en la vanguardia de las batallas más caóticas. Los legionarios sentían un enorme orgullo y admiración por el general.
Muchos lucharon hasta el final para defender la vida y los sueños de César. Finalmente, Vercingetorix se vio obligado a retirarse a la ciudad de Alesia. Construida en lo alto de una colina y como un buen lugar de defensa contra las legiones romanas, el asedio de Alesia fue uno de los más famosos de la historia. Julio César y Vercingetorix tuvieron que sacar el máximo partido de sus habilidades como comandantes. César rodeó la ciudad de Alesia. Sabía que si intentaba entrar por la fuerza en la ciudad, muchos de sus legionarios morirían. La otra alternativa era obligar a los que estaban dentro de la ciudad a morir de hambre y sed, obligándolos a rendirse. Pero César no tenía mucho tiempo. Estaba al tanto de la llegada de un ejército galo cuya misión era rescatar a los habitantes de Alesia. Si este ejército galo llegaba a tiempo, Julio César y sus legiones se verían rodeados por dos fuerzas enemigas y no tendrían ninguna posibilidad de victoria. La solución fue construir dos murallas de madera alrededor de la ciudad. Uno de ellos mantendría a los habitantes de la ciudad atrapados en el interior y el otro podría contener al ejército que se acercaba. La estrategia tuvo éxito. Cuando llegó el ejército galo, las legiones romanas demostraron una vez más su valor, derrotando a un número mucho mayor de enemigos. Tras presenciar esta gran victoria, Vercingetorix se rindió ante Julio César. En un día histórico, Vercingetorix se puso con orgullo su armadura y cabalgó solo hasta el campamento romano. Se puso frente a frente con Julio César y, sin decir palabra, arrojó las armas en señal de rendición de la Galia. Con la conquista de la Galia, César consiguió todo lo que siempre había deseado. Su nombre era admirado y temido entre los romanos. Su riqueza era inmensa. Se sentía listo para regresar triunfante a la ciudad de Roma. Julio César realizó la increíble hazaña de conquistar la Galia, e incluso los bretones de su lejana isla cayeron de rodillas ante el poder militar romano. Habían pasado muchos años desde que César abandonó su amada Roma y anhelaba regresar a su lugar de nacimiento. Sin embargo, muchas cosas cambiaron durante su ausencia. Uno de sus aliados más importantes, el cónsul Marco Craso, vio derrotadas a sus legiones durante la lúgubre batalla de Carras, donde los romanos se enfrentaron al poderoso ejército del Imperio Parto. Marco Craso era un comerciante y negociador excepcional, pero sus dotes como comandante militar no eran tan agudas como las de Julio César y Pompeyo. En esa batalla murió Craso, y con ello se rompió la alianza del triunvirato, lo que permitió al general Pompeyo tomar el control político de Roma. La creciente fama y riqueza de Julio César preocuparon profundamente al general Pompeyo, que ya desde el principio sentía un gran desprecio por él. Sin la presencia de Marco Craso para apoyar a Julio César y al Senado romano, el general Pompeyo ya no veía motivos para tolerar la existencia de César y comenzó a lanzar graves acusaciones contra él. Pompeyo afirmó que Julio César había prolongado demasiado su campaña en la Galia, cuyo plazo original era de solo 5 años. Pompeyo sabía que esto no era cierto. Se había reunido en secreto con Marco Craso y Julio César para decidir la política de la ciudad, y en esa reunión acordaron darle a César 5 años más para conquistar la Galia. Otra acusación fue que Julio había utilizado la fuerza de las legiones para su propio beneficio y había hecho fortuna en el Senado romano. Pompeyo dio una orden a Julio César. Tendría que disolver sus legiones y regresar a Roma, donde sería juzgado en el Senado. En aquel momento, en el Senado había pocos con el valor suficiente para oponerse a las exigencias de Pompeyo. Julio sabía que si acataba esa orden, su vida se acabaría y todo estaría perdido. Decidió entonces marchar a Roma con sus legiones y exigir respeto, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. Así, en el año 49 a.C., Julio César y sus legiones fueron declarados enemigos de Roma, en un acontecimiento que ha quedado registrado en la historia como la Segunda Guerra Civil de la República Romana. César no se preocupó cuando le llegó la noticia. Ya conocía la aversión que Pompeyo sentía por él y un enfrentamiento directo entre ambos era inevitable. Julio César se encontró ante la triste realidad de que para poder regresar a casa tendría que atacar su propia ciudad. Pompeyo era un general experimentado,
y sabía que Roma no podría resistir mucho tiempo contra las veteranas legiones de la Galia. Necesitaba reunir más soldados para defender la ciudad y para lograrlo convocó a las legiones que estaban sirviendo en Grecia y en los territorios cercanos. Y entonces empezó una carrera contra el tiempo. Pompeyo esperaba ansioso la llegada de más soldados, mientras César marchaba lo más rápido posible para llegar a Roma antes que los refuerzos de Pompeyo. Para empeorar la situación de César, tenía el río Rubicón en sus baños. Los generales romanos tenían expresamente prohibido cruzar el Rubicón con sus legiones en su camino hacia Roma. César sabía que cruzar el río significaba que no había vuelta atrás. En este contexto, Julio César pronunció una de sus más famosas palabras: Alea jact est lac iscast. Cruzar el río con sus legiones llevaría muchísimo tiempo, y César no lo tenía. Decidió arriesgarse y avanzar con una sola legión a marcha forzada. Las otras legiones lo seguirían inmediatamente a un ritmo más lento, conservando sus fuerzas para la próxima batalla. Ambos capitanes vivieron días angustiosos, pero las legiones de César volvieron a demostrar su valía y llegaron a Italia con notable rapidez. Al no ver otra alternativa, Pompeyo reunió a su guardia personal y junto con algunos senadores y aliados, abandonó la ciudad de Roma. Poco antes de la llegada de César, Pompeyo se dirigió a la ciudad romana de Brundisium, desde donde embarcó hacia Grecia con el plan de reunirse con las legiones locales para preparar un contraataque contra Julio César. Cuando Julio César finalmente traspasó las puertas de la ciudad, las calles estaban prácticamente desiertas. Los ciudadanos romanos no estaban seguros de las intenciones de César. Tal vez regresaría como un héroe o como una alternativa, como un enemigo que buscaba venganza por haber sido exiliado de su ciudad. Pero no tenían nada que temer. César no permitió que sus legionarios atacaran a la población ni saquearan la ciudad. Cuando el clima en la ciudad mejoró, César pronunció un discurso público para tranquilizar a la población. Designó a uno de sus hombres de mayor confianza para hacerse cargo de la ciudad. El elegido fue Marco Antonio, que había servido con Julio en la Galia y había demostrado ser un excelente comandante militar. César todavía tuvo que esperar algunos meses para continuar con su persecución contra Pompeyo. Fue necesario construir nuevos barcos para transportar a las legiones a través del mar. Mientras se construían los barcos, César restableció el orden en la ciudad de Roma, aprobando nuevas leyes, eligiendo nuevos senadores y ocupándose de los asuntos financieros de la ciudad. Mientras esperaba que los barcos estuvieran terminados, César se dirigió a España. Allí derrotó a los partidarios de Pompeyo, asegurándose de que Roma no sería atacada mientras él se dirigía a Grecia. En el año 48 a.C., Julio César y Pompeyo finalmente libraron su primer conflicto en la batalla de Dirraquio, que tuvo lugar en una región del noroeste de Grecia. Para gran sorpresa de César, Pompeyo reunió un ejército notable de unos 36, soldados de infantería y 7 caballeros. Julio César temía que llegaran nuevos refuerzos para Pompeyo. Decidió actuar con rapidez y montó un campamento fortificado con tan solo 22 hombres listos para la batalla. El resultado fue nada menos que desastroso para César. Pompeyo atacó un punto débil de la muralla de madera que protegía el campamento de César y el caos se extendió rápidamente. Con menos soldados y con sus defensas comprometidas, Julio no tuvo más alternativa que ordenar una retirada total. Esta derrota le recordó a Julio César por qué Pompeyo el Grande fue uno de los más grandes generales de su tiempo. No se lo podía subestimar de nuevo. César se retiró a un nuevo campamento, pero tenía poca comida y agua potable para sus hombres. Con sus provisiones casi acabándose, Julio César necesitaba actuar rápidamente. El 9 de agosto del año 48 a.C. se libró la batalla de Farsalia en la región de Tesalia, en Grecia central. La lucha tuvo un comienzo lento, ya que ambos generales estudiaban atentamente los movimientos del oponente. Una lucha entre dos ejércitos romanos entrenados con las mismas formaciones y tácticas no podía tener un desenlace sencillo. La batalla fue extremadamente agresiva. Ambos bandos intentaron flanquear a sus oponentes.
Pompeyo contaba con una caballería más numerosa, pero los veteranos de César ya se habían enfrentado a todo tipo de desafíos y no podían ser dominados fácilmente. Aun estando en gran desventaja numérica, las legiones de César consiguieron resistir a la caballería enemiga y flanquear a la infantería, consiguiendo el control total de la batalla. Pompeyo vio cómo su ejército era destruido ante sus ojos. Comprendió que no se enfrentaba a un hombre común. Pompeyo fue derrotado y tuvo que retirarse lo más rápido posible. Después de esa derrota, el general Pompeyo se encontró en una situación terrible. La mayoría de los senadores que habían partido con él hacia Grecia ahora estaban huyendo a otras colonias romanas. Algunos incluso fueron al encuentro de César para pedirle perdón. Pompeyo huyó a Egipto, que en ese momento formaba parte de los territorios gobernados por Roma, y buscó refugio entre la nobleza egipcia. Pero no esperaba un destino cruel. Algunos miembros de la élite egipcia temían que si protegían a Pompeyo, estarían provocando la furia de César, que ya se dirigía hacia Egipto. Pompeyo fue atacado y asesinado tan pronto como puso un pie en suelo egipcio. Un gran general romano había encontrado un final poco glorificado en tierras extranjeras. Cuando Julio César llegó a Egipto, fue recibido en el palacio real de Ptolomeo Tercece. En cuanto preguntó por el paradero de Pompeyo, solo le entregaron los restos de su antiguo rival. César se enfureció. Planeó perdonar a Pompeyo y llevarlo de vuelta a Roma. Incluso le permitió ocupar un escaño en el Senado. La falta de respeto fue aún mayor si se tiene en cuenta que Pompeyo era cónsul romano y había sido asesinado cobardemente por extranjeros. Ya era demasiado tarde para Pompeyo. Julio César, ahora en Egipto, se encontró en el país de los faraones como blanco de una conspiración. Los días eran calurosos como era habitual en tierras egipcias. Incluso para un romano acostumbrado al exigente clima de la capital de la República Romana, el calor egipcio resultaba muy incómodo. Además, las costumbres de aquel pueblo exótico no resultaban nada extrañas para Julio César. Tras la larga y agotadora persecución de Pompeyo, Julio César y sus soldados necesitaban un merecido descanso. Con esa intención, César decidió pasar unos días en Egipto, alojándose en el Palacio Real de Alejandría. En Roma, César fue elegido para el cargo de dictador, el más poderoso de la República Romana. César permanecería en el cargo durante un año. Julio César finalmente alcanzó la cima de su carrera política y militar. Sin embargo, la paz nunca duró mucho en la vida de Julio César. En el año 48 a.C., Egipto atravesaba una guerra civil. La famosa Cleopatra quería arrebatarle el trono real a Ptolomeo. A su hermano menor, Julio César, no le gustaba el hermano de Cleopatra. Después de todo, Ptolomeo fue uno de los responsables de la muerte de Pompeyo. Sabiéndolo, Cleopatra comenzó a idear un plan para encontrarse con César. Valiéndose de una trama creativa, Cleopatra logró entrar en la habitación de César. Aquella presencia inusual llamó la atención del romano y Cleopatra le explicó la situación política de Egipto. Se dice que esa misma noche, Julio César y Cleopatra se convirtieron en amantes. César apoyó la ascensión de Cleopatra al trono, consiguiendo el apoyo militar de sus legiones y combatiendo a las tropas de Ptolomeo. A continuación se libró una serie de batallas que se conocerían como el Sitio de Alejandría. Finalmente, Ptolomeo fue derrotado en la mortífera batalla del Nilo en el año 47 a.C. El conflicto clave de esta batalla se libró en las aguas del Nilo, donde las galeras de guerra de Julio César se enfrentaron a los navíos de Ptolomeo. Durante la lucha, el barco de Julio César acabó naufragando, lo que obligó al gran general romano a nadar hasta la orilla del río para salvar su vida. El barco de Ptolomeo también se hundió durante la lucha, pero él no tuvo tanta suerte y se ahogó en el Nilo. Tras esta batalla, Cleopatra tomó el mando de Egipto y su romance con Julio César ya era motivo de muchas habladurías y descontentos en Roma. Marco Antonio, al mando de la ciudad de Roma, luchaba por mantener el orden político y encubrir la tardanza de César en volver a sus funciones en el Senado. Y aunque fue objeto de duras críticas, Julio César decidió no mantener en secreto su romance. Optó por llevar a Cleopatra a Roma, algo que muchos nobles romanos interpretaron como un gran insulto.
Julio César también viajó a Oriente Próximo, donde obtuvo una victoria aplastante contra el ejército del rey Farnaces II. La victoria contra el rey Farnaces II fue tan rápida y fácil que inspiró a César a pronunciar una de sus frases más famosas: Veni vidi vici, vine, vi, vencí. Pasó el tiempo y la relación amorosa entre César y Cleopatra provocó una gran desconfianza entre los magistrados romanos. Algunos rumores mencionaban que Cleopatra había dado a luz a un hijo de Julio César. El supuesto hijo de la pareja se llamó Ptolomeo XV Cesarión. Sin embargo, Julio César nunca reconoció oficialmente al niño, aunque Cleopatra afirmó que estaba segura de que César era el padre. Muchos senadores comenzaron a temer que Julio César estuviera tratando de convertirse en emperador y que al tener un hijo con la poderosa reina de Egipto, estaría iniciando una línea de herederos con derecho a gobernar tanto los territorios romanos como los egipcios. Además, algunos senadores y nobles romanos no simpatizaban con Julio César y siempre buscaban motivos para criticarlo. Algunos de estos senadores eran antiguos partidarios de Pompeyo y aunque habían elegido el bando del enemigo, César los perdonó. Para colmo de males, durante una fiesta conocida como Lupercalia, Marco Antonio intentó coronar la cabeza de César con una diadema de oro típica de los reyes griegos. El gesto, que se suponía que era una broma, fue interpretado como un insulto por los asistentes a la fiesta. Aunque César intentó retirar rápidamente el objeto, a Julio César no pareció importarle mucho la opinión de sus oponentes y comenzó a delegar cargos políticos en amigos y familiares. También empezó a crear leyes que se aprobaban sin el consentimiento del senador. César siguió aumentando su poder y su esfera de influencia en la ciudad. A pesar de todos sus logros, César todavía quería iniciar una nueva campaña militar contra el poderoso Imperio Parto, que se mantenía fuerte ante cada ataque romano. En el año 44 a.C., el Senado romano nombró a Julio César dictador perpetuo, garantizándole el derecho a ejercer el cargo durante el resto de su vida. Cuando cumplió 55 años, Julio César seguía siendo tan ambicioso como siempre. Esto aumentó los temores de sus oponentes en el Senado, quienes comenzaron a idear un plan contra la vida del gran general. El principal impulsor de la conspiración contra César fue el senador Cayo Casio Longino, que no escatimó esfuerzos para convencer a otros senadores de que se unieran a su causa. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César acudió al teatro de Pompeyo, donde se celebraría una sesión del Senado romano. Ese mismo día, Marco Antonio se enteró del plan contra César y corrió a advertirle del peligro inminente. Al entrar en el Senado, César fue recibido amistosamente por los senadores, entre los que se encontraba su sobrino, Marco Bruto, a quien César tenía en gran estima. Para no despertar sospechas, uno de los senadores le entregó un pergamino con una petición para que César la evaluara. Los demás senadores se acercaron a él, fingiendo estar interesados en leer lo que estaba escrito. Entonces el senador más cercano sacó una daga que estaba escondida en su propia capa y agarró la túnica de César. Julio César intentó esquivar a su atacante, pero el senador comenzó a gritar pidiendo ayuda, exigiendo a los demás miembros de la conspiración que avanzaran. César fue atacado por 60 senadores, siendo mortalmente herido por alrededor de 23 heridas de daga. Uno de los últimos en hacerlo fue su propio sobrino, Marco Bruto, quien asestó el golpe fatal. En un irónico golpe del destino, César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. Cuando levantó la vista, vio el rostro de su sobrino y con sus últimas fuerzas tiró de una parte de su manto para taparse el rostro, evitando la vergüenza de mirar a los ojos al traidor. Julio César sobrevivió a innumerables batallas y desafíos en su vida, pero ahora yacía inmóvil en el frío suelo del Senado romano. No hay relatos precisos de las últimas palabras de Julio César. Algunos creen que le dijo a su sobrino, ¿y tú, Bruto? Pero esta frase fue escrita por William Shakespeare e inmortalizada en la obra en la que interpreta a Julio César. Pero los escritores Suetonio y Plutarco creen que César no dijo ni una sola palabra en el momento de su muerte. Tras el asesinato de César, la mayoría de los senadores huyeron del Senado, temiendo ser descubiertos por los soldados que custodiaban la ciudad.
Los conspiradores creían que la muerte de César devolvería el poder político de la ciudad a manos del Senado. Sin embargo, no esperaban el levantamiento popular que estaba surgiendo. César era visto como un héroe por la mayoría de la población. Cuando se difundió la noticia de su muerte, los ciudadanos de Roma comenzaron a reunirse para protestar contra ella. El cuerpo de Julio César fue llevado para ser incinerado en un lugar público, según la tradición de la época. A la ceremonia acudió una multitudinaria multitud, que como gesto de despedida arrojó leña y objetos personales a la pira funeraria, provocando que el fuego se extendiera hasta tal punto que dañó el edificio del Senado. La multitud corrió tras los conspiradores, Casio y Bruto, quien, en medio de aquella confusión, logró huir a Grecia. Bruto, quizá consumido por el arrepentimiento, acabó suicidándose en el año 42 a.C. La reina Cleopatra y su hijo Cesarión se encontraban en Roma en ese momento, pero regresaron a Egipto pocos días después de la muerte de Julio César. En una plaza pública, Marco Antonio leyó el testamento de Julio César. Señaló a su sobrino nieto, Cayo Octavio, como su sucesor y le dio el derecho a utilizar el nombre de César. Sin embargo, su astucia política y habilidad para ganarse el apoyo popular lo llevaron a vencer a sus rivales, primero en la batalla de Filipos y más tarde en la decisiva confrontación con Marco Antonio en la batalla de Actium en el año 30 a.C. Octavio fue oficialmente reconocido por el Senado romano con el título de Augusto, lo que marcó el inicio del Imperio Romano. Fue coronado como el primer emperador y bajo su gobierno Roma vivió una era de prosperidad conocida como la Pax Romana, que duró más de 2 siglos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.